Bueno, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a terminar de ver la estructura de un informe de lectura. Ya vimos la introducción y el desarrollo y ahora nos va a quedar la conclusión, el cierre conclusivo y la bibliografía. Eh, esta, esta última parte, digamos, más allá del informe de lectura, recordemos que todos los textos académicos siempre necesitan tener un cierre, es decir, yo no puedo terminar de modo abrupto, ¿sí? Bueno, respecto del cierre conclusivo, entonces, podemos decir que es una serie de deducciones lógicas que se desprenden de todo lo que expuse en el cuerpo del texto. Es decir, en el cierre yo voy a retomar los aspectos más importantes o que yo considero más importantes o los aspectos que me interesan resaltar de lo expuesto en el cuerpo del texto. Si eventualmente en ese cierre conclusivo podemos evaluar el texto, la postura del autor. ¿Sí? En este cierre conclusivo, para marcar, es decir, para anticiparle al lector que se termina el trabajo, el informe de lectura, puedo usar conectores de cierre, ejemplos de conectores de cierre. Finalmente, por último, en conclusión, en resumen, en síntesis, para finalizar, para terminar. ¿Sí? Bien, por otra parte, dijimos entonces retomar lo que ya dijimos y evaluar el texto o la perspectiva de análisis del autor. Bueno, acá lo que vamos a ver es un ejemplo de cierre conclusivo de un informe de lectura. Por supuesto, hay miles de posibilidades, digo, esto no es un modelo como para generar ideas, no quiere decir que haya un solo modo de hacer un cierre o un informe de lectura, ¿sí? O sea, son modelos en términos generales que nos sirven para orientarnos, para tener una representación de la tarea, ¿sí? Bien, esta cierre es de un texto, es de un informe de lectura que escribió Gianni Lilia Santillán González sobre un libro de Augusto Morelo que se llama Formación de los operadores jurídicos. Y el cierre es así. Lo expuesto por el autor a lo largo de los 9 capítulos de la obra en torno a la sociedad argentina, así como en particular a la formación de los operadores jurídicos, incluyendo a los del aparato judicial, no resulta ajeno a nuestro país. El objetivo planteado es que se atienda a la expectativa de justicia que tiene la sociedad. De ahí la necesidad de impulsar una serie de políticas públicas que contribuyan a la mejora de la administración de justicia, siendo una de ellas la relativa a la formación de los operadores jurídicos. Es así que la escuela judicial deberá cumplir su misión, dando batalla contra el inmovilismo, la rutina, la indiferencia y el no se puede que invade la esfera judicial en la medida de su alcance. En este sentido vemos que este cierre retoma las ideas que expuso ya en el cuerpo, recuerden que este es el informe de lectura de un libro, ¿sí? Y señala que este libro, el autor Augusto Morelo, es argentino, ¿sí? Y esta persona que hace Santillán González, evidentemente no es argentina, por eso no resulta ajeno a nuestro país. Es decir, que está pensando las ideas de Augusto Morelo en Argentina, las está pensando para, para su país de origen. Recuerden que traten en el cierre conclusivo de no aportar datos nuevos, sino retomar, cerrar, señalar las consecuencias, ¿eh? Pero nada nuevo. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo. Bueno, en este segundo ejemplo de cierre conclusivo, vamos a ver el cierre de un informe de lectura de un texto de Noam Chomsky, el lingüista norteamericano. El texto se llama El miedo a la democracia y es del año 92. Y dice el autor del informe de lectura: para finalizar,
El texto de Chomsky expone las manipulaciones a las que se encuentran sometidas las sociedades y nos hace reflexionar acerca de la calidad de la información que recibimos y la importancia de comprender si ésta es realmente verdadera y útil para la sociedad en que vivimos. Entonces, cierra retomando las ideas de Chomsky de modo global y reflexiona, las comenta, ¿sí? Abre esta idea, pero siempre retomando lo principal de lo que ha expuesto. El siguiente tema que vamos a abordar es el tema de la bibliografía, que es la última parte de nuestro informe de lectura. Todo texto académico, en los géneros discursivos académicos, llevan el apartado de bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Es la lista de fuentes, de textos que ese autor usó para realizar su trabajo. En general, la bibliografía es la prueba, ¿sí? Es decir, las fuentes que usó, lo que garantiza que ese trabajo sea académico. ¿Sí? Este trabajo, este dato, le da transparencia y legitimidad. ¿Por qué legitimidad? Porque justamente el conocimiento científico se apoya en datos, en trabajos y va avanzando a partir de ese cruce de voces. Es decir, un enunciador académico debe leer si va a escribir sobre un tema, debe leer lo que se ha producido o gran parte de lo que se ha producido sobre ese tema y a partir de ahí avanza. ¿Cómo avanza? Bueno, se diferencia algunas voces, es decir, las rechaza o las recupera y avanza a partir de eso. Es decir, podemos usar a los textos, digamos, como apoyo o también distanciarnos y seguir por otro camino, ¿sí? Pero lo que necesitamos hacer es siempre darle transparencia y legitimidad a nuestro trabajo a partir de la bibliografía. En la bibliografía que van los textos que usamos. Es decir, ustedes en su informe de lectura, al final van a poner bibliografía y el nombre del texto. Si llegaron a usar otro segundo texto, se pone, si no, no. ¿Por qué? Porque el texto que está en la bibliografía implica que ha sido leído y usado para la redacción de ese trabajo. Entonces, es muy importante el indicar el subtítulo de bibliografía y detallar los textos. Los datos que debe incluir la bibliografía son el apellido del autor, el nombre, el año de edición del texto, ¿sí? Entre paréntesis, el nombre del libro. Recuerden que todas las totalidades, es decir, el nombre de un libro o de una revista o de un diario va en letra cursiva, ¿sí? Y entre comillas va el título de un capítulo o un artículo, ¿sí? Luego va la ciudad de edición y editorial. En el caso de citas de internet, lo mismo, va el apellido del autor, el nombre, en letra cursiva, si es un libro, o entre comillas, si es un artículo o un capítulo, y el sitio de internet del que fue extraído y la fecha de consulta. Estas normas que estamos viendo son las normas APA. Estas normas hay que consultarlas cada tanto porque se van actualizando, ¿sí? Hay otros modos de citado. En general las normas APA son las más frecuentes, las que se usan privilegiadamente en la comunidad académica y en general las revistas, cuando queremos publicar un artículo en una revista especializada o en un congreso, nos piden las normas APA. Bueno, en este ejemplo podemos ver el citado de un libro que es autor, la autora es Lidwin Edith, fíjense apellido, coma, nombre, entre paréntesis va el año de publicación, año 2000, el nombre del libro, la educación a distancia, temas para el debate de una nueva agenda educativa, Ciudad de Edición Buenos Aires, editorial Amorortu. El segundo ejemplo es de un texto de Platón, el texto es Fedro, y aparece
en una página web, y ponemos el sitio. Siempre que incluimos un texto de internet, tenemos que poner fecha de consulta. Podemos usar paréntesis o corchetes y la fecha de consulta. ¿Por qué necesitamos poner la fecha de consulta? Porque muchas veces las páginas se caen y eso haría perder legitimidad a nuestro trabajo. Entonces necesitamos mostrar que nosotros consultamos, bueno, en abril del 2018. Si un lector eventualmente va a ver, va a ir a esa página y no está, bueno, la fecha de consulta muestra en qué fecha se consulta. Incluso si la página sufre modificaciones. Por eso es tan importante. Entonces, otra cuestión, siempre los apellidos de los autores van ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Van ordenados a nuestra bibliografía alfabéticamente. Además de incluir la bibliografía al final, los textos académicos, nosotros ya vimos esto, incluimos en el cuerpo del texto lo que llamamos referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque refieren a la bibliografía que está al final. Entonces, por ejemplo, si yo eventualmente quiero hacer una cita directa en mi informe de lectura, yo puedo hacer, vamos a leer este ejemplo, Lidwin 2000 explicita. Una cita directa, dos puntos, comillas. Y digamos acá en este informe se cita textualmente las palabras de Lidwin. Entonces, así como la cultura es un instrumento mediador, también lo son las herramientas que utiliza el hombre y son productos de la cultura. Enseñar a trabajar con tecnologías como instrumentos de la cultura implica mediatizarlas al tiempo que configurar particulares relaciones con los entornos físicos y sociales. Bien, entonces acá se nombra a la autora y este 2000, entre comillas, remite al año del libro que va a estar detallado en la bibliografía. ¿Para qué es este sistema de referencias y de declaración de las fuentes en los textos académicos? Porque estos textos académicos construyen un enunciatario académico también. Ese enunciatario va a querer comprobar, ampliar, ¿sí? Profundizar determinada información. Y por ejemplo, si a mí me interesa esto de Lidwin, ¿qué hago? Voy a la bibliografía de este texto y veo Lidwin 2000 y veo qué libro es el de Lidwin y me consigo ese libro. ¿Ah? Entonces, esto permite a ese lector comprobar, ampliar su información. Entonces, en este caso, el enunciador aporta el nombre del autor y el año del libro para que el lector pueda localizarlo en la bibliografía. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de referencia bibliográfica. Entonces está la cita de Lidwin, dice Lidwin la definía como una modalidad que mediatiza las relaciones entre docentes y alumnos, que reemplaza la propuesta de asistencia regular a clase por una en la que los docentes enseñan y los alumnos aprenden mediante situaciones no convencionales en espacios y tiempos que no comparten. Y aquí la referencia incluye Lidwin,